Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5, integrado por Becerra Montoya Rocío Yasmín, León Sánchez Alexander, Sebastián Fernández Stephanie Michelle y Lara Flores María Cristina, y les vamos a hablar acerca del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. Está constituido principalmente por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los dos bronquios y los dos pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. Cada lóbulo pulmonar presenta centenares de lóbulos secundarios o lobulillos. Los bronquios principales son 2 tubos formados por anillos incompletos de cartílago y alino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los cilios pulmonares, por donde penetran en los pulmones. Al entrar en los pulmones se ramifican apareciendo los bronquiolos que se vuelven a ramificar entrando cada uno en un lobulillo. Los bronquios, al ramificarse de nuevo, forman los capilares bronquiales, que acaban en los sáculos alveolares, las paredes de los cuales presentan expansiones llamadas alvéolos pulmonares. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía y la fisiología. La anatomía está constituida por los orificios nasales, que son 2 orificios que comunican el exterior con las ventanas nasales, en el interior de las cuales hay unos pelos que filtran el aire y unas glándulas secretoras de mocos que retienen el polvo y humedecen el aire. Las fosas nasales son 2 amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal. En su interior presentan unos repliegues denominados cornetes que frenan el paso del aire, favoreciendo así su humidificación y calentamiento. La faringe es un conducto de unos 14 centímetros que permite la comunicación entre las fosas nasales, la cavidad bucal, el oído medio, la laringe y el esófago. La boca permite la entrada de aire pero sin el filtrado de polvo y la humidificación que proporcionan las fosas nasales. La lengua es el órgano que presiona el alimento contra el paladar para introducir los alimentos. La epiglotis es una lengüeta que cuando es empujada por un bolo alimenticio se abate sobre la glotis, cerrando el acceso e impidiendo así que el alimento se introduzca dentro de la tráquea. La laringe es un corto conducto de unos 4 centímetros de longitud que contiene las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son 2 repliegues musculares y fibrosos que hay en el interior. Estos constituyen el órgano fonador de los humanos. El cartílago tiroides es el primer cartílago de la tráquea. El esófago es un conducto del aparato digestivo que se encuentra detrás de la tráquea. La tráquea es un conducto de aproximadamente unos 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, constituido por una serie de cartílagos semianulares cuyos extremos posteriores están unidos por fibras musculares. Esto evita los roces con el esófago cuando por este pasan los alimentos. Los pulmones son 2 masas globosas. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo solo 2. Las pleuras son 2 membranas que rodean los pulmones. El espacio que hay entre ellas está lleno del denominado líquido pleural. Su finalidad es evitar el roce entre los pulmones y las costillas. Los bronquios son los 2 conductos en los que se bifurca la tráquea. Los bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios. El diafragma se trata de una membrana musculosa que durante la inspiración desciende permitiendo la dilatación pulmonar y durante la expiración asciende favoreciendo el vaciado de los pulmones. La fisiología está constituida por el proceso de la respiración, por el cual se permite obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El proceso del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa, y el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. El proceso de la respiración externa puede dividirse en 4 etapas principales. La difusión de gases, que es el paso del oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa. El transporte de gases, que es cuando la sangre y los líquidos corporales llegan a las células y viceversa. La regulación del proceso respiratorio y la ventilación pulmonar. Es el intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. La inspiración, en ella los músculos intercostales externos se contraen y suben las costillas y el esternón y el diafragma desciende. Todo ello aumenta la capacidad de la caja torácica provocando que los pulmones se dilaten y entre aire rico en oxígeno. La expiración es el proceso por el cual los músculos intercostales externos se relajan y bajan las costillas y el esternón y el diafragma asciende.
Todo ello disminuye la capacidad de la caja torácica, provocando que los pulmones se contraigan y por lo tanto que salga aire rico en dióxido de carbono. Los músculos de la inhalación y la exhalación. Durante la inhalación lo normal es en reposo el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen. Los pulmones se expanden y el aire ingresa hacia los pulmones durante una exhalación normal en reposo. El diafragma y los músculos intercostales internos se relajan y los pulmones retornan a su posición, lo que fuerza la salida del aire. El intercambio gaseoso. La sangre procedente del corazón, que llega a los capilares sanguíneos que recubren los alvéolos pulmonares, está cargada de dióxido de carbono y contiene muy poca cantidad de oxígeno. A los alvéolos pulmonares llega aire procedente del exterior que es rico en oxígeno. También llega dióxido de carbono procedente de los capilares sanguíneos. El resultado es una mezcla de gases en el que predomina el oxígeno. La distancia que hay entre los gases contenidos en el interior de los alvéolos pulmonares y los gases contenidos en el interior de los capilares sanguíneos es de solo 0.6 micras y las paredes que los separan son permeables a ellos, por lo cual los gases pueden pasar de unos a los otros. La sangre que sale de los capilares sanguíneos que recubren los alvéolos pulmonares hacia el corazón es rica en oxígeno y muy pobre en dióxido de carbono. Las principales enfermedades que afectan al sistema respiratorio es neumonía, asma, bronquitis. Neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. La neumonía es una infección muy frecuente. Causas. Las bacterias y los virus pueden infectar al pulmón y causar neumonía. Se pueden contraer por dos vías: inhalación de microorganismos después de toser o estornudar de una persona infectada. Bacterias y virus respiratorios que viven en las fosas nasales y el medio ambiente. Factores de riesgo. El neumococo es causado por Streptococcus pneumoniae, que es la principal bacteria que causa la neumonía. El virus respiratorio más frecuente en la neumonía es el virus de la influenza AB. Factores de riesgo. En personas con enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, mala nutrición, abuso, consumo de alcohol, problemas de salud crónicos y problemas de sistema inmunológico. Otros factores es más frecuente en personas mayores y niños pequeños, en personas que fuman y aquellas expuestas al humo del tabaco. Una enfermedad que está afectando el sistema respiratorio encontramos que es la bronquitis, que es la inflamación de los conductos bronquiales causando tos y tenemos una presencia de mucosidad, así como la dificultad para respirar, jadeo y presión en el pecho. Esta se puede clasificar en dos, la cual tenemos a la bronquitis aguda, que es más frecuente en personas que tuvieron otra infección respiratoria. Y la bronquitis crónica, pues es una irritación o inflamación del revestimiento de los bronquios en general por fumar. Si bien tenemos algunas de las causas, que en primer lugar pues es por fumar cigarrillos, por la contaminación del propio aire, la inhalación de polvo o gases tóxicos, y la aguda pues es causada más que nada por un virus. Entre los factores de riesgo podemos encontrar que es el humo del cigarrillo, la baja resistencia, que puede dar como resultado a otra enfermedad aguda, la exposición o agentes irritantes en el lugar del trabajo, o bien el reflujo gástrico, que pues es la acidez estomacal y puede irritar la garganta. En tercera opción tenemos al asma, que se caracteriza por la inflamación de la mucosa de los bronquios y donde estos se van a hinchar y va a producir mayor mucosidad y la dificultad para respirar y provocando tos, silbido al respirar, y si bien no tiene cura, pero sus síntomas pueden controlarse. Algunas de las causas tenemos como estímulos ambientales, las cuales se encuentran el aire frío, ejercicios extenuantes, estrés emocional, infecciones respiratorias, contaminación ambiental, humo, los cuales estos van ligados a los factores genéticos. Entre los factores de riesgo tenemos algunos antecedentes de asma, el tabaquismo durante el embarazo, nacer de forma prematura,
infecciones respiratorias virales durante los primeros meses o años de vida. Así también la obesidad, el tabaquismo y vivir en lugares que tienen alto grado de contaminación ambiental. Algunas alternativas terapéuticas farmacológicas para los diferentes padecimientos, en este caso la neumonía, encontramos como un tratamiento ambulatorio la telitromicina. En ingreso de la unidad de cuidados intensivos tenemos la cefotaxima, la ceftriaxona, y cuando se encuentran en ingreso en la planta, toman medidas como el ácido clavulánico y macrólidos. Y para la bronquitis, como broncodilatadores, tenemos a la terbutalina, al salbutamol, el formoterol, y como antibióticos tenemos a la amoxicilina, cefotaxima, cefotixina, a la eritromicina. Y para el asma tenemos algunos medicamentos de rescate, como lo es el salbutamol, el bromuro de ipratropio, y para las crisis asmáticas predominan más la betametasona de liberación rápida. Y los medicamentos de mantenimiento tenemos a la betametasona de depósito con omalizumab. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los broncodilatadores, que se van a clasificar en 3 principalmente. Estos van a ser agonistas beta adrenérgicos, antagonistas muscarínicos y las metilxantinas. Para los agonistas beta 2 adrenérgicos, estos son los broncodilatadores más rápidos y más eficaces. Su acción va a aumentar a ciertas dosis, van a relajar toda la vía respiratoria por la fibra muscular lisa. Una dosis aproximadamente del 10% va a llegar a un sitio de acción. Bueno, ahora su mecanismo de acción. Aquí tenemos que la acción broncodilatadora de los agonistas beta 2 se lleva a cabo estimulando los receptores beta de la vía aérea, lo que va a ocasionar un incremento del adenosín monofosfato cíclico. Esto va a inhibir la fosforilación de la miosina y va a reducir el calcio iónico intracelular. Va a producir una relajación del músculo liso, además de que va a bloquear la broncoconstricción inducida por diferentes estímulos. Aquí se han descrito la inhibición de la liberación de mediadores por las células inflamatorias, la reducción de la permeabilidad vascular e incremento del aclaramiento mucociliar. Aquí tenemos que vamos a disponer de 2 tipos fundamentales de los adrenérgicos beta 2, que van a ser los de acción corta y los de acción prolongada. En los de acción corta tenemos el salbutamol, la terbutalina, fundamentalmente estos dos, y los de acción prolongada el formoterol y el salmeterol. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética, que sería por vía oral. Aquí tenemos que el primer paso va a ser importante, ya que se va a metabolizar en el hígado, va a tener un bajo porcentaje de absorción. Esto nos va a decir que también va a tener una baja biodisponibilidad. Su tiempo máximo será de 2 a 4 horas y el tiempo de vida media de 3 a 8. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sus efectos. Estos van a producir temblores, taquicardias, palpitaciones, intranquilidad, nerviosismo, hiperglucemia, hipopotasemia y arritmias graves. En la vía inhalatoria va a ser de elección y se ocupan fármacos de larga duración como el salmeterol y el formoterol. Aquí los síntomas son menos comunes. Bueno, ahora hablemos sobre las antinas, que son alcaloides que proceden de plantas de amplia distribución geográfica. Las principales antinas van a ser la teofilina, la teobromina y la cafeína. Son sustancias metiladas de baja solubilidad, de absorción parental y oral, con una buena distribución, y además van a atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Bueno, su mecanismo de acción aquí va a implicar el antagonismo competitivo de los receptores alfa 1 y alfa 2 de la adenosina. Como consecuencia, la inhibición de la fosfodiesterasa con aumento de las concentraciones de AMP y GMP cíclico. Aquí la activación de los canales de potasio e inhibición de los canales de calcio de tipo N van a provocar la liberación de algunos neurotransmisores, como el GABA, el glutamato, la acetilcolina, la dopamina,
noradrenalina, serotonina, en las áreas cerebrales de diversas como el hipocampo, el córtex y el núcleo caudado. Bueno, su farmacocinética aquí es de rápida absorción intestinal. Se distribuye fácilmente por el agua corporal atravesando la barrera hematoencefálica y la placentaria. Su metabolismo aquí va a depender del citocromo P450. La semivida de eliminación va a ser corta, alrededor de 5 horas para la cafeína, de 6 horas para la teofilina y 7 horas para la teobromina. Estos fármacos bloquean de forma competitiva el efecto de la acetilcolina sobre receptores de la musculatura lisa del árbol bronquial que van a producir la broncodilatación. La eficacia broncodilatadora va a depender del grado en que el reflejo colinérgico broncoconstrictor va a contribuir al broncoespasmo que va a presentar cada paciente. Bueno, los anticolinérgicos pueden producir una broncodilatación igual o superior a la de los agonistas beta 2 en pacientes con EPOC. Y también por otro lado van a tener un efecto favorable adicional, bloqueando la hipersecreción de la mucosa. De este modo, los anticolinérgicos en la EPOC pueden producir un efecto clínico favorable a través de diversos mecanismos que van a incluir los efectos broncodilatados. Bueno, aquí el fármaco antimuscarínico y para tratar las enfermedades de la vía aérea va a ser aquel que debería bloquear muscarínicos M1 y M3 del músculo liso bronquial, bloquear los receptores TOS. Los antagonistas muscarínicos se van a derivar del amonio cuaternario como el bromuro de ipratropio. Las ventajas aquí es que van a carecer de efectos sistémicos al administrarse por vía inhalatoria, debido a que no se van a absorber y no van a producir efectos sobre el sistema nervioso central, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y aquí apenas van a producir un efecto inhibidor del aclaramiento mucociliar. Ahora hablaremos de los principales efectos farmacológicos y efectos adversos de los siguientes fármacos, que es el salbutamol, ipatropio, también conocido como bromuro de ipratropio, oxitropio, también conocido como bromuro de oxitropio. Salbutamol, efectos farmacológicos. Se usa típicamente para tratar el broncoespasmo a causa por asma o ejercicio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por vía intravenosa puede actuar como un tocolítico para relajar el músculo liso del útero, para retrasar el nacimiento prematuro. Hiperpotasemia aguda porque estimula la corriente de potasio a las células. Los efectos adversos está el temblor, la ansiedad, dolor de cabeza, espasmos musculares, sequedad de la boca, palpitación cardíaca, taquicardia, arritmia cardíaca, isquemia miocardia, broncoespasmos, angiodema, hipotensión y lipotimia. Ipatropio. Efectos farmacológicos. Administrado por vía de inhalación, broncodilatador para reducir síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma. Administrado a nivel nasal para el control de rinorrea asociada a rinitis alérgica y no alérgica. Efectos adversos. Mareos, náuseas, acidez estomacal, sequedad en la boca, dificultad para orinar, dolor al orinar y dolor de espalda. El siguiente es el oxitropio. Sus efectos farmacológicos son: es un antimuscarínico de amonio cuaternario. Se utiliza como broncodilatador en el tratamiento de la obstrucción reversible de las vías respiratorias como el asma o el EPOC. Sus efectos adversos: en aerosol administrado mediante un nebulizador produce boca seca. Del 1 al 2% de los casos clínicos presentan constipación, sinusitis, faringitis e infección de la garganta.